Saludos, mis amados amigos y hermanos, que la paz del Señor sea con todos y con todas. Hoy quiero traer una reflexión bíblica con el tema La Biblia dice. Por lo que le voy a pedir que saque un poco de su tiempo y con un poco de paciencia la escuche hasta el final. Estaré tomando como punto de partida el capítulo 3 de Segunda de Timoteo y sus versículos 1 y 2. Ellos dicen de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dios añada bendición en su palabra para todos aquellos que la escuchen. Mis amados, yo recuerdo que en los años de mi adolescencia la gente tenía temor y respeto cuando se decía que un día o una semana eran dedicados para Dios. Y usted que me escucha podría decir, pero esas cosas eran paganas y ciertamente son tradiciones inventadas por los hombres. Pero yo no miraba que eran cosas inventadas por los hombres, pues yo pensaba en Dios y mi respeto era para Dios y no por una religión ni por ningún hombre. Y en verdad yo quería conocer más a Dios, pero no podía, porque en ese tiempo no existía para mí las posibilidades, ya que no existía quien le pudiera enseñar a uno. Permítame decirle que Satanás, el enemigo de la justicia, el enemigo de Dios, se ha aprovechado de la ignorancia de los humanos para esclavizar cada día más y más sus vidas. Eso lo dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y los ha vuelto enemigos de Dios, su creador, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. También nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quizás usted se pregunta, ¿por qué la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo? Pues la respuesta es porque la humanidad le escucha más que a Dios. Cree más en las obras de Satanás que en las obras de Cristo. Y yo digo, ¿cómo puede la gente y los pueblos esperar bendiciones de Dios si no le buscan, si no le obedecen, si se burlan de su palabra? Y yo me atrevo a decir que conforme a la Biblia y a la justicia de Dios, no pueden recibir bendiciones, sino castigo de Dios, lo cual nadie podrá impedir, a no ser que haya un arrepentimiento genuino y de todo corazón. En Hebreos capítulo 12, verso 28 y verso 29, la Biblia dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
También la Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Déjeme decirle que el tener temor a Dios no es tenerle miedo, sino es amar su verdad y no querer caminar sin su presencia, sin su dirección. El que teme a Dios odia el pecado, aborrece la maldad, la mentira y toda clase de engaño. Muchos decimos, Dios nos ama tanto, nos ama demasiado, sin importar lo que hagamos. Y eso es cierto. Pero también dice aquí que si no hay obediencia a su palabra, si no le servimos, entonces Él es fuego que destruye y su ira está sobre los que no le obedecen. Yo recuerdo que en el tiempo de mi adolescencia eran muy pocas las personas que tenían una Biblia en su casa. Pero cuando yo pude tener una Biblia y leerla, la verdad que se encuentra en ella me cambió la vida. Y es de ahí que he podido entender que no hay libertad sin Jesús. Está establecido en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aún yo no sabía nada de la Biblia, pero tenía cierta inclinación hacia Dios. Yo sí creía que Él era un ser supremo, un ser santo, creador de todas las cosas. Yo recuerdo que cuando miraba la película Muerte y Pasión de Cristo, yo lloraba mucho porque pensaba que Jesús no merecía ser maltratado de esa manera. Pero yo no entendía que Él lo decidió así para que yo fuera perdonado y tuviera vida eterna en su muerte. Mis queridos hermanos, amigos, hoy en día casi todos tienen una Biblia, ¿verdad? En su casa. Hasta en el celular la tienen descargada. Saben más de las Sagradas Escrituras, pero no le tienen amor a Dios. ¿Sabe? Si Él es que nos habla a través de la palabra, ni le temen en sus corazones. Tienen una vida apasionada a cosas que perecen. El querer obtener muchas cosas materiales le tiene la mente oscura a los hombres y no pueden entender la palabra del Señor. Por eso, mucho menos pueden someterse a ella. Es tanto que cuando se les invita a la iglesia, su respuesta es, no puedo, porque tengo una salida para ir a un río, a una playa, o voy para una fiesta. Y ahí se van de baile, tomando licor, yéndose para los moteles a fornicar y quién sabe cuántas cosas más. O sea, que tienen tiempo para hacer de todo, menos para Dios. En sus casas celebran cumpleaños, reuniones entre amigos y familia, pero para compartir oraciones y la palabra misma de Dios, para eso no hacen un espacio, no hay tiempo. Pero sí, cuando le acontece algo malo, ahí le están pidiendo a Dios y haciéndole promesas. Y ellos dicen que aman a Dios, pero a su manera. A su manera. En verdad, mis amados, la humanidad de hoy cree más en lo que ven, o sea, en ídolos, en políticos mentirosos, en brujos, en cuantas cosas hay por ahí. Pero en Dios no pueden tener fe porque, aunque saben
que Él existe, no lo pueden ver, porque Dios es espíritu. Y no pueden creer sin ver. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe algo? Aquí dice que Dios premia a los que le buscan. En Juan capítulo 4, verso 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El amor a Dios es algo parecido. Es más fácil amar lo que vemos que lo que no vemos. Así lo dice la Biblia. En primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? El amar a Dios no es simplemente regalar algo material a un necesitado para mostrar ante los demás algún gesto de bondad. Pues así dice la Biblia en Mateo capítulo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amar a Dios va más allá de eso. Así lo dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 2, versos 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amar a Dios, mis amados, implica obedecer todos sus mandamientos, creer toda su palabra, agradecerle por las tantas cosas que has hecho en nuestras vidas. La esencia del amor a Dios es poder deleitarse en su presencia, con lo que Él nos habla, con lo que Él nos da. Amar a Dios es vivir en santidad delante de su presencia. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 1, versos 14 a 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muchos hoy en día están dejando la santidad a una imagen, la cual no puede moverse ni decir nada, y ellos no se santifican en Dios. Y es que muchos no son guiados por la Biblia, sino por enseñanzas humanas y no de Dios. Eso dice la Biblia en Marcos capítulo 7, versos 6 y 7. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En estos días, la gente está con muchas necedades y sin control. ¿Se ha dado cuenta, amado amigo y hermano? La vida para ellos no tiene valor.
Y es porque hay un espíritu dentro de ellos que le hace actuar así. Sí, hay un espíritu. Eso lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escúchate eso. Hoy en día podemos ver a una juventud que no le importa ni le interesa nada de Dios. La vida de ellos es tomar un vape en las manos y usarlo por horas y horas, usar drogas, cerveza con los amigos, amigos que les ofrecen placer y diversión y no hacen caso a Dios, pero menos le hacen caso a sus padres cuando le aconsejan, cuando le dicen no hagan esto, no salgan, y viven fracasando, mis amados, y muriendo más cada día. Pero de una cosa estoy seguro, y es que Jesús los ama y no lo quiere ver así. Él no quiere que mueran en sus pasiones desenfrenadas. Para ello la Biblia dice así en Efesios capítulo 6, verso 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Muchos hijos no son de larga vida y es por esa razón, porque no honran a sus padres y a sus madres. Son desobedientes, son tercos. La Biblia también dice en Mateo capítulo 24, verso 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al pasar de los años, el pecado se ha ido aumentando. Mis queridos amigos y hermanos, el amor se ha echado a un lado. La gente no quiere perdonar. No hay consideración ni en la misma familia. Estamos mirando lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 10, verso 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Son muchos los padres que hoy están muriendo de ataque al corazón al saber las cosas que están haciendo sus hijos, ¿cierto? Hay mucho odio, mucho rencor. Y Jesús dijo, si no perdona, tampoco yo te perdonaré. Escuche bien lo que él dice en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestros padres celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchos no tienen paz en este tiempo porque no perdonan. Muchos están enfermos porque no perdonan. Mis amigos y hermanos, esto no son tiempos para vivir lejos de Dios. Por causa del pecado los hombres irán de mal en peor, dice la palabra. En segunda de Timoteo capítulo 3, verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Se dan cuenta, queridos? Mi consejo es en este día que hay que reflexionar para no recibir los peores castigos de Dios y luego ir al infierno eterno, de donde nadie puede salir jamás. En Lucas capítulo 16, verso 24, la Biblia dice,
Nos habla de un hombre muy rico, el cual murió y fue al infierno, sí, por sus pecados. Vamos a ver qué nos dice de él la palabra. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabe? Dios no quiere que el ser humano caiga en condenación eterna. Por eso nos da un consejo en Marcos capítulo 9, verso 45, y nos dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si hay algo en tu vida que no te deja acercarte a Jesús, quítalo de ti. Él murió en mi lugar y en tu lugar. Su sangre derramada en la cruz te limpia de todo pecado. El glorioso Espíritu Santo puede guiarte a tener un encuentro con Jesús para poder sentir sus ríos de agua viva. En Juan capítulo 7, verso 38 al 39 dice la Biblia: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ya para terminar, te diré algo. Si está buscando a Dios, acércate más a Él. Y si no lo estás haciendo, hazlo. Pues sabe, no somos dueños del tiempo. Mañana puede ser muy tarde, pero todavía lo puedes hacer. Sabes, nadie nos puede amar, cuidar como Jesús. Ni padre, ni madre, ni hijos, ni esposa, ni esposo. Nadie lo puede hacer como Jesús. Si hoy muchos no son felices, es porque le han dado la espalda a Dios, al dador de la vida, a su Padre. Recuerda, no es saber la Biblia entera, es obedecer lo que en ella está escrito para ser salvo. Dios te bendiga y Dios te guarde.